Alberto y por supuesto a Raquel, siempre vienen en nuestras ferias, pero esto de la pandemia y nos vimos en octubre, sí, miento, en octubre nos vimos en el Zócalo, fue la última vez que nos vimos, pero bueno, con la novedad de que Alberto tiene una nueva novela que tengo muchísimas ganas de leer. Desafortunadamente solo tenemos 2 copias, así que el que quiera correr a comprarla, pues le recomiendo. Hay otros libros de Alberto en esa mesa. Pero bueno, para los que no lo conozcan, Alberto es uno de los ficcionadores, una de las voces más originales que yo conozco en la literatura fantástica mexicana, aunque tiene muchos otros registros. Alberto escribe ensayo, es un traductor extraordinario, un crítico de arte con el que comparto muchos gustos, pero su ficción yo creo que es su músculo más fuerte, ¿no? Y hoy tenemos la fortuna de presentar su nueva novela, La Visitante. Entonces, pues recíbelo por favor con un fuerte aplauso y lo va a presentar nuestra querida Raquel Castro, su pareja, que también está aquí como gran fanática de Alberto, así que bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, José. Gran escritora Raquel Castro, así es, también estoy de acuerdo. Son ustedes muy amables y muy generosos. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por dedicar su domingo, su bonita tarde de domingo a pasarla entre libros. La verdad es que Diosito se los va a pagar. No, realmente es algo muy bueno, qué gusto que estén acá. Y pues para mí siempre es un gustazo estar en las actividades de la Brigada para Leer en Libertad. Y pues más si voy a platicar con Alberto Chimal, que me cae muy bien, bueno, es muy simpático muchacho. y más si vamos a platicar, entre otras cosas, de su nuevo libro, que es este que tengo acá, La Visitante. Pero como nada más hay 2 ejemplares de La Visitante hoy aquí, también vamos a platicar un poquito de tus otros libros, ¿no? Entonces, para empezar, a mí me gustaría que, si quieres, saludar a nuestro amable auditorio para que ya nos arranquemos platicando. Ay, bueno, sí, como no, con todo gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes por estar aquí. Yo soy Alberto Chimal, muy a sus órdenes. Como dice Raquel, me da mucho gusto que se hayan animado a venir a esta feria y estoy seguro de que van a encontrar por lo menos una lectura interesante, algo que los acompañe, que se vuelva parte de sus días, y eso me alegro mucho y espero que encuentren pronto esa lectura que se haga de ustedes. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima. Hasta luego. No es cierto. Este chiste lo hace todas las veces. Oh, bueno. ¿Por dónde quieres que empecemos, Alberto? A ver. ¿Qué tal que platicamos para empezar un poquito de la novela de La Visitante? A lo mejor les leo un pasaje o algo así por el estilo. Me parece muy bien. La Visitante es una novela de miedo, ¿dirías? Pues yo creo que un poquito sí, pues tiene, digámoslo así, La Visitante, que es esta novela, por supuesto, publicada apenas por la editorial Planeta, es una novela que se desarrolla en México, más concretamente en la Ciudad de México, en el año de 1972. O sea, es una novela un poco de época, de ese tiempo, hace 50 años, en el que el país era pues muy parecido en muchas cosas, pero también muy distinto. Y es la historia de una joven que se llama Gabriela, que llega de lo que en aquel tiempo se conocía como la provincia. Bueno, de hecho llega del Estado de México a estudiar en la Ciudad de México y se mete en un grupo de teatro universitario al tiempo que está estudiando, y en ese ambiente de aquella época descubre muchas cosas, pero particularmente descubre pues una especie de fenómeno extraño, aparentemente sobrenatural, que empieza a quejarla, que empieza a agobiarla constantemente. Ella cree que está experimentando las visitas, por eso el libro se llama así, de un fantasma, de una mujer asesinada que está buscando justicia. No se sabe quién o qué es esta aparición, no se sabe qué efectos va a tener, y pues pronto la vida entera de Gabriela empieza a hacer crisis a causa de esta presencia extraña
que permite pues observar mucho de la vida de Gabriela, de la vida de quienes la rodean, de cómo era este país en aquellos tiempos y también de un tema que por desgracia sigue siendo tan actual como lo era entonces, que es el de la violencia contra las mujeres, ¿no? Desde el momento en el cual se empieza a ver que esta visitante o este espíritu es el de una mujer asesinada, pues desde ahí se ve que se aproxima este tema, esta cuestión que es tan urgente en la actualidad. Y entonces pues todo eso se observa en el libro. Nos comentas que la historia ocurre en 1972. Yo ya sé. Ella no había nacido. No, por supuesto que no, me faltaban como 10 años para nacer. Ajá, o 20 quizá. No, pero lo que yo te iba a preguntar, ¿por qué en ese año? Y como segunda parte de la pregunta, ¿qué tan fácil o difícil es situar una novela en una época así de anterior? Porque no sé si les pasa a algunas personas de quienes están acá. A mí me pasa que de repente veo cosas que ocurrieron, por ejemplo, en el 80 o en el 82 y digo, pues fue apenas hace... Y cuando hago la cuenta, digo, ¡ay, caramba! O sea, ya pasaron más de 30 años. O sea, tengo recuerdos de hace 40 y tantos años. Y esto no hace sino aumentar conforme pasa la vida. Entonces, parecería que los años 70 fueron hace bien poquito, pero al mismo tiempo ya es un periodo histórico, ya es una cosa como para tener que investigar. Entonces, resumiendo, ¿por qué en 1972 y cómo fue para ti tratar de escribir una historia que ocurriera en esos tiempos y que cuando uno la leyera sintiera que sí está pasando, pues? Pues mira, tratar de escribir una narración de época o histórica, pues siempre implica la necesidad de ponerse a investigar, de ponerse a buscar en archivos, en libros, de hacer entrevistas con gente, si es que la época es suficientemente cercana como para que haya personas que la hayan vivido, ¿no? Con las cuales puedas hablar. Todo eso lo hice para tratar de darle a la descripción del ambiente de la novela pues el grado de exactitud para hacerla creíble, ¿no? Todo eso es necesario. Yo creo que es necesario en cualquier proyecto y particularmente en uno que quiera representar pues una época determinada. Y ahí había que hablar igual de detalles, digamos, como quizá muy conocidos, es decir, o sea, por ejemplo, quién era el presidente de México en aquella época, o el hecho de que la capital del país entonces se llamaba Distrito Federal y no Ciudad de México, cosas por el estilo, pero también detalles que son como más rutinarios o como más triviales en el momento en el que se conocen, pero luego se vuelven importantísimos. O sea, por ejemplo, ¿cuánto costaba un boleto de camión? ¿O cuánto costaba, cuánto se le pagaba al camión de la basura que iba a recoger la basura, ¿no? En determinados lugares de la ciudad? O qué edificios de los que existen ahora en ciertos lugares no existían y qué había en cambio en aquellos lugares. Parte de la novela se desarrolla, por ejemplo, en una zona de la Ciudad de México donde estaban unos grandes multifamiliares que eran los edificios Juárez, que se cayeron en el temblor de 1985 y de los cuales prácticamente no queda nada. Entonces había que considerar en las descripciones del ambiente todos esos lugares, edificios que ya no existen, ¿no? Todo eso había que reconsiderarlo para describir con exactitud aquello que se estaba viviendo. Algunas personas quizás se acuerden, la mayoría de ustedes no, porque eran muy jóvenes, pero en aquella época pues se usaban no solamente teléfonos fijos, sino teléfonos de disco, los cuales se marcaban así, ¿no? Créanme ustedes que así es, así ocurría, era una tecnología bien extraña. Los teléfonos estaban fijos con un alambre a la pared de la casa, no los llevaba uno así en la mano para todas partes, ¿no? Todos esos detalles había que tenerlos en cuenta. Ahora, respecto de la época, la elegí primero como por un buscapiés que me puso el editor cuando estábamos platicando acerca de que querían que les propusiera un proyecto de novela. Acércate un poquito más el micrófono. Querían que les propusiera los editores un proyecto de novela y uno me dijo,
¿y por qué no la haces de época? Y yo, ¿cómo de época? Y me dice, sí, hazla como en 1950. Y yo honestamente pensé 1950 como que no me daba mucha entusiasmo, porque se han hecho muchas historias y muchas películas y mucho de todo alrededor de los años 50. Hay telenovelas, hay de todo, ¿no? Y por otra parte, pensando como en épocas que me pudieran interesar, nada más para especular, pues me acordé de que esta época, el principio de los años 70, tiene entre otras cosas que para mí eran interesantes, pues el hecho del teatro. Esta es una época bien interesante para el teatro mexicano y como les decía, la protagonista se mete en un grupo de teatro, entonces se habla como de todo ese ambiente, el ambiente de actores y directores y obras y aquellos, creadores que influían en todas estas personas. Esta es una época en la cual todo lo que se llamaba entonces la contracultura de los años 60 está en plena vigencia en México, incluso a pesar de que hay una enorme represión en todo el país. Esta es una época en la cual, por ejemplo, estaba prohibido comerciar discos de rock y estaban prohibidos los conciertos de rock. Y sin embargo la gente lo seguía oyendo, ¿no? Clandestinamente. Es una época también en la que mucho de estas obras literarias, de teatro, de todo tipo, eran obras de protesta, eran obras en contra, pues, de un orden establecido, que además en esa época era un orden sumamente opresivo, ¿no? Entonces esa época para mí era muy interesante desde antes. Y se me ocurrió pues la idea de ambientarlo ahí pues para ver qué sucedía, para hacer un reto nuevo, para hacer algo distinto con este libro. Se hacen referencias, digamos, a hechos de la época, como por ejemplo la masacre del Jueves de Corpus de estudiantes que tuvo lugar en 1971. Por ahí me habían preguntado por qué no lo había hecho directamente en el 71 o alrededor de eso, pero también es algo que se ha contado. Ya hay obras de todo tipo que lo mencionan, que tienen ese año como centro. A lo mejor ustedes vieron, por mencionar alguna, la película Roma de Alfonso Cuarón, que se menciona todo esto de manera muy directa. Y hay otras épocas, hay otros momentos y hay otros ambientes como de esa misma época, de los cuales se sabe, pero que no hay novelas alrededor de ellos. Uno de estos días voy a tener que hacer una novela de Avándaro, pero el problema con esa es que yo tengo una dificultad personal con Avándaro. Este libro tiene mucha influencia de un tío, mi tío Adrián, que falleció hace unos años, por desgracia, pero que fue al Festival de Avándaro, porque le tocó exactamente la edad, pero yo estoy disgustado con el Festival de Avándaro, porque el festival cayó el día de mi primer cumpleaños y mi tío se fue a Avándaro en lugar de quedarse a mi cumpleaños. No se lo he perdonado todavía, entonces no a Avándaro. Se vio mal, se vio mal. Se vio mal, mi tío. ¿Quién iba a preferirse a Avándaro teniendo tu primer cumpleaños, ¿no? Y había pastel y todo. Oye, y de todas esas diferencias que encontraste a la hora de hacer tu investigación entre el México de 1972 y el actual, ¿hubo alguna que te haya sorprendido particularmente, que te haya causado pues más shock, digamos, algo que no recordabas o que dabas por hecho que siempre había sido así? Fíjate que sorpresa no tanto, porque, aunque yo era un niño muy chico en aquel tiempo, pues sí me acuerdo de cosas. O sea, yo llegué a usar los teléfonos de disco, obviamente. Llegué a ver las teles en blanco y negro, ¿no? Llegué a tomar esos camiones, llegué a tomar un autobús de la ciudad de Toluca, que es mi tierra natal, a la terminal de autobuses de Chapultepec, que era donde estaba en aquel tiempo, en lugar de la central de autobuses de Observatorio que se inauguró después, que es la que mucha gente conoce de quienes llegan de esa zona a la Ciudad de México. Más bien me sorprendieron algunas semejanzas. O sea, como por ejemplo, se conocen mucho pues, estos hechos de violencia de los cuales hablaba hace un momento, ¿no? Tlatelolco, el Jueves de Corpus, la Guerra Sucia, pero no se habla mucho de una especie de violencia generalizada, normalizada, diríamos, en esta época, pues contra las mujeres. Y eso es algo que salió de muchas entrevistas que tuve, de mucho de la investigación y de muchas conversaciones que he tenido después.
mujeres que eran adultas en la época me dicen que sí, que había maltrato, había violencia, había todo esto que ahora se denuncia, digamos, de manera pública, pero entonces se dejaba a puerta cerrada y no se hablaba de ello. Ese descubrimiento, digamos, que ya pensándolo parece lógico, pero que es algo que no tiene uno en cuenta, pues también influyó mucho en cómo se hizo la novela, al final, en varios de los acontecimientos del libro. Otra cosa que nos estabas platicando ahorita que me pareció que valdría la pena preguntarte más directamente es lo de los grupos de teatro, porque decías que eso a ti te interesa mucho y tú estuviste en un grupo de teatro en tu Juventud. temprana juventud. No, ya estoy viejo. Ay, Ustedes están muy jóvenes, ustedes no se preocupen, pero créanme que háganle caso a mis canas. ¿Qué? Ah, sí. De hecho, estuve en 3 grupos de teatro, no simultáneamente, porque pues, no se puede. Grupos estudiantiles en mi tierra, en Toluca, pues haciendo un poco de todo, o sea, desde actuar, jalar cables, mover apagadores de luces o de poner el sonido de una obra, que entonces era con una cosa rara que se llamaba cassette. A lo mejor lo vieron, lo llegaban a ver por ahí en el museo, es una cosa con cinta, o sea, material, ni siquiera se transmitía por internet ni nada, es absurdo, ¿no? Yo era pésimo actor, pésimo, terrible. Ni estando yo presente se podía contener ahí un maestro de teatro que yo tenía como para medio decir, ay, sí, más o menos la hace. Le preguntaban, ¿y cómo están tus nuevos actores? ¿Cómo está este? Y yo así. Pero aprendí mucho y me gustó mucho. Y curiosamente, varias de estas personas con las cuales aprendí y tomé clases, pues eran gente que 20 años antes, 30 años antes habían estado involucrados en el teatro estudiantil y el teatro de protesta de los años 60 y 70. O sea, yo aprendí de la generación de la cual habla esta novela. Y es una cosa que a mí me fascina. Me parece que el teatro es una cosa maravillosa, pues un gran arte y una maravilla, pues para ver, para presenciar en la vida. oye, ¿quieres leernos un cachito de...? No, sí. Ay, qué grosero. No, llevo media hora diciéndole que si quiero leer y me pone a aburrirlos. Perdonen ustedes. Ay, ¿quién le quiere a Raquel? No, sí, les voy a leer un cachito, con su permiso, de esta novela, La visitante. Es el primer capítulo, si me lo permiten. De hecho, este capítulo ocurre en el año 1960, pero es que es un episodio, digamos, importante de la infancia de Gabriela, mi protagonista, que lo tuvo de niña. Ahorita van a ver a qué se refiere. Va pues el capítulo 1. Cuando era pequeña, entre los 7 y los 8 años, Gabriela hablaba cada noche con su abuela muerta, la paterna, que se había caído, fracturado su cadera y expirado en cosa de 2 semanas. Por las mañanas, Gabriela pensaba que era un sueño o una pesadilla. Siempre empezaba igual. «Mamá, Azucena, ¿este es el cielo?», preguntaba Gabriela, mirando a su alrededor. Le parecía estar en un lugar cerrado, lleno de columnas de piedra con suelo de adoquín y techos altísimos. Algo parecido a una iglesia, a la iglesia de El Ranchito, a la que toda la familia iba cada domingo y que era alta, oscura, seria por fuera y por dentro. Pero aquel lugar no tenía asientos, ni reclinatorios, ni altar, ni las 2 figuras de los niños mártires, acostadas en sus cajas de cristal dentro de un nicho de piedra con los ojos entreabiertos. Además, era mucho más grande y más amplio que El Ranchito, tanto que sus límites no se veían. Sus muros, sus ventanas, sus entradas y salidas, sus puntos más altos se perdían en la oscuridad. Tal vez era un lugar infinitamente alto e infinitamente ancho. En ocasiones le parecía a Gabriela que había estrellas arriba, muy lejos, aunque lo natural, pensaba ella, era que hubiese techo en algún punto, más allá de donde alcanzaba su vista. Gabriela le hacía su pregunta a mamá Azucena. Siempre le había dicho mamá, aunque fuera su abuela, porque le inquietaba que aquel lugar pudiera ser el cielo. Siempre había creído que el cielo era un lugar lleno de luz, como la sala de su casa en Nochebuena, pero mucho, mucho más.
y su abuela ignoraba la pregunta. En vida, había sido muy enojona y muy seca y apenas le había dirigido la palabra. Pero aquí la miraba con cariño, como si la muerte le hubiera mejorado el carácter. Llevaba su cabello blanco peinado como cuando estaba viva, en un chongo complicado y elegante, pero en vez de ropa llevaba un camisón como los de los ángeles, aunque de otro color. Gabriela no estaba segura de cuál, porque a veces parecía gris, a veces azul, a veces rojo o morado. Llegar aquí nos puede hacer un poco mejores, decía la abuela, porque nos da oportunidad de pensar con calma. Y si pensamos con calma, entendemos mejor algunas cosas y otras ya no las tomamos en cuenta, porque ya para qué. Por ejemplo, ahora entiendo que tú no eras un agobio. Yo así lo pensaba. Yo no te tenía en buen concepto, pero eso nunca fue tu culpa. Más bien era yo, que estaba vieja. Se me había acabado la cuerda de ser mamá con Nachito, es decir, con tu papá, y jamás hubiera podido aguantarte a ti ni a nadie más. Ya estaba toda gastada. Ahora ya es muy tarde, ya todo el daño está hecho, pero vale la pena darse cuenta de estas cosas incluso cuando ya no tienen remedio. ¿Qué es agobio?, preguntaba Gabriela, olvidando por un momento las otras palabras de su abuela, el misterio del color de su ropa y la enormidad del lugar en el que estaban. Para este punto en el sueño, ella empezaba a tener la misma inquietud. ¿Y si aquello no era el cielo, sino el purgatorio? El infierno no podía ser, porque su mamá decía que la abuela siempre había querido ser buena. Quien quiere ser bueno y no lo logra, se va al purgatorio. Dios entiende la diferencia entre no poder ser bueno y no querer. Por otra parte, el lugar no se parecía al purgatorio. A ningún otro lugar tampoco, fuera de una iglesia gigantesca y vacía, pero especialmente no al purgatorio. Sor Paula, su maestra de catecismo, había dicho alguna vez que el purgatorio tenía terrazas. Gabriela se lo imaginaba como un hotel al que habían ido en Acapulco. Y aquí, en cambio, no se veía ni el sol ni el mar. Además, hacía un poco de frío. ¿Esta es la dimensión desconocida?, preguntaba Gabriela entonces. Tampoco sabía exactamente dónde estaba ese sitio o qué era, pero sus primos grandes asustaban a los más chicos contándoles historias de miedo que venían de allí. Así lo decían. Y ella sospechaba que la dimensión desconocida podía ser un lugar completamente distinto, ajeno al cielo, al purgatorio y al infierno, porque el día en que preguntó por ella en el catecismo recibió un regaño. «La televisión es mala, ¿qué no sabes eso?», le había dicho Sor Paula, su maestra. Pero lo que ocurría en el sueño no se parecía a nada de lo que había aprendido con Sor Paula. Había algo en la oscuridad detrás de la altura imponente de mamá Azucena. No se podía ver, pero se podía escuchar. Gabriela quería prestar atención, entender qué era, pero su abuela le llamaba la atención con un carraspeo, una costumbre de cuando estaba viva. «Niña», y entonces no explicaba nada de lo que Gabriela deseaba saber, ni siquiera la palabra agobio, sino que cambiaba de tema. «Me tienes que prometer», decía, «que te vas a acordar». «Sí, mamá Azucena», contestaba Gabriela, aunque no sabía de qué tendría que acordarse. «No debí venir ahora, llegué temprano, hice mal el cálculo y después no voy a poder regresar a advertirte de nueva cuenta, pero es muy importante, ¿me entiendes?». «Sí, mamá Azucena, para eso estoy viniendo, nada más para eso, para decirte. Lo demás se va a tener que quedar como está, no va a haber remedio, pero esto sí te lo voy a poder decir para que tomes tus providencias. Eres muy niña, pero ni modo, tienes que estar atenta, ¿me entiendes?». Gabriela empezaba a asustarse, y no nada más por las palabras de su abuela, sino también porque tras ella seguía ocurriendo algo. Algo se movía. No una sola cosa, muchas. «Sí, mamá Azucena», decía Gabriela por tercera vez. Entonces se daba cuenta de que tras la abuela había más gente. Eso era todo. Más gente que caminaba de un lado para otro, hablando unas veces, otras haciendo ruidos con la boca que no eran palabras. ¿Quiénes serían? Lo más que Gabriela alcanzaba a notar era que muchas de las voces, si no es que todas, eran de mujer. «Acá», le exigía su abuela, y Gabriela volteaba a mirarla. «Acá, niña. Va a llegar el momento y cuando llegue tienes que decir que no y punto. Te van a pedir que hagas algo y les tienes que decir que no. Tú vas a saber cuándo. Falta mucho, pero si te acuerdas, sabrás». Gabriela entendía entonces que las otras mujeres, las que se movían detrás de la abuela, también estaban muertas. De aquel lado, del lado que ocupaban todas ellas, estaba la muerte. «Tu defecto es que sientes mucho», decía la abuela. «Eres muy sensible», seguía, mientras algo se agitaba dentro de su nieta. «Acá, Gabriela». Así le hacía, le ordenaba y no la dejaba ir. «Según esto, todas las mujeres somos así, pero tú sí eres así, sensible. Sientes mucho y sientes fuerte.
Y a la gente que siente así le puede ir muy mal en la vida, ¿me entiendes? Va a parecer que te la debes llevar. Di que no. Di que no. Y entonces dejaba de haber luz. La iglesia, el universo, lo que hubiera sido aquello, se apagaba entero. Todo el espacio al mismo tiempo. Era como si hubiese dejado de existir, como si no quedara nada más que la oscuridad y el frío y el miedo. Y entonces Gabriela se despertaba. Siempre lo hacía con un espasmo, pateando sus cobijas, respirando con fuerza, gritando con el cuerpo y a veces con la boca, aunque nadie la escuchó nunca. Después de un momento, se daba cuenta de que estaba despierta. Su corazón latía deprisa, hacía un gran esfuerzo y lograba quedarse quieta. Se quedaba mirando el techo de su cuarto, muy oscuro pero visible a pesar de todo, con su único foco apagado, y se concentraba en respirar despacio, en calmarse. Entreveía las 4 paredes, la cortina corrida, su tocador. Cerraba los ojos. Sentía las lágrimas detrás de los párpados, pero no quería llorar. Aquí también estaba casi totalmente oscuro, pero ella estaba despierta, estaba bien. Tanteando lograba hallar el borde de las cobijas y taparse nuevamente. La sábana olía apenas a blanqueador. Sus piernas se tocaban dentro de su propio camisón. El silencio de la casa en la madrugada era tan absoluto que se oía. Un rumor que estaba en todas partes y no venía de ninguna. A veces, muy lejos, se escuchaba el silbato de un tren. Las vías y la estación no estaban cerca, pero el silencio de la ciudad entera se parecía al de la casa. Gabriela se mantenía despierta durante un rato, respirando, escuchando, sintiendo su parte pequeñita del mundo. A veces, pese a todo, las lágrimas conseguían salir. Al final era incapaz de resistir y volvía a quedarse dormida. Lo mismo le pasaba cada vez que la enviaban a acostarse. Nunca lograba mantener los ojos abiertos más que unos pocos minutos. Durante ese tiempo, Gabriela se volvió callada, hosca. Sus padres lo atribuyeron a sus problemas en la escuela. Sus calificaciones bajaron considerablemente y a nadie se le ocurrió que aquello era un efecto y no una causa. Ella misma solo trató un par de veces de contar lo que le sucedía. No encontraba las palabras para hacerlo. Tenía miedo de haber hecho algo malo porque no comprendía bien lo que su abuela le pedía cada noche. También llegó a pensar que las otras mujeres, las que adivinaba tras su abuela, estaban ahí para asustarla, para obligarla a obedecer, a hacer lo que fuera que tuviese que hacer. Su papá le dijo que los sueños son mentiras y su mamá le ordenó que dejara de ver televisión. Ya sé que la ven cuando vas de visita con tu prima Marisol y yo no le digo nada a tu papá, pero ya estuvo. No es nomás que no vayas a estudiar, ¿qué no ves que te hace daño? Esto siguió hasta una mañana en la que Gabriela se despertó sin recuerdo alguno de la noche previa. Nunca volvió a soñar a su abuela y poco a poco fue olvidando la advertencia que había recibido tantas veces. Muchas gracias. Tenemos todavía un ratito, así que también si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario que le quieran hacer a Alberto, tenemos un micrófono, creo. Ah, sí. Entonces, en un momentito ya se los estaremos pasando. Mientras yo te pregunto, este sueño con el que empieza la historia sí es súper importante para lo que sigue en la historia, ¿verdad? Sí. Ok, o sea, pésimo que Gabriela se haya olvidado. Pésimo que se haya olvidado de la advertencia que le dieron. Sí, pero bueno. Les puedo adelantar que en el mundo de esta novela, pues eso es del más allá, pues, no es nomás un sueño, es como una... Pero es un más allá distinto, lo dices tú mismo en lo que nos leíste, al que le enseñaban a Gabriela en el catecismo. ¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué hiciste un más allá así distinto? ¿Por qué no? No sé, tú dinos. No, bueno, no, ok. No, es que otro de los temas de esta novela pues es como el crecimiento o la forma en la que un ser humano va descubriendo el mundo y va madurando y va descubriendo cosas. Gabriela tiene esa experiencia y tiene muchos problemas porque su formación religiosa es muy cerrada, muy estrecha y siempre está descubriendo cosas nuevas que la confrontan. Y entonces yo pensé que eso podía llegar incluso a que el cosmos mismo de este mundo fuera distinto, pues a que nadie le hubiera atinado a cómo es el más allá y fuera diferente, ¿no? Y entonces parte del más allá es una zona que en la novela se llama La Frontera, donde quienes están son las mujeres que han sido víctimas de violencia
y andan buscando justicia. De eso se trata, esa zona. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, ahora vamos a jugar al karaoke de las preguntas. Tenemos el micrófono aquí al frente, entonces les vamos a pedir a quienes quieran hacer una pregunta que pasen para acá. A ver, adelante. Y- Sí, Chimal, mira, perdón. Sí, mucho gusto de conocerlos y es muy difícil, no por afán de protagonismo, no hay intención de preguntar por ser preguntón. Nada más, Adelante, ¿no? señor, por favor. Tú eres de Toluca, nacido en la capital. Sí, señor. Yo viví ahí y la conozco 2 que 3 Chocomil Express. Entonces, en un tiempo, hace unos 30 años, fue una de las ciudades más bonitas del país. Ahora, pues yo digo que ya no. Bueno, depende del gusto de cada quien, ¿no? Pero siempre los centros históricos son los que valen la pena, como el caso de Texcoco, con la urbanización y el crecimiento y, ¿verdad?, el cemento y el concreto. Entonces yo te quisiera decir que si hay alguno en tus capítulos, en tu libro, algo que hable de tu ciudad natal. De hecho, sí hay bueno, se habla con bastante frecuencia de cómo se comportaban las familias ahí por lo menos las que a mí me tocaba ver en la ciudad, y hay un par de capítulos que ocurren en la ciudad de Toluca, sí. Correcto. ¿Ya no te tocó el derrumbe del cine o un teatro que había ahí en el centro? Ya ves que está el Palacio de Gobierno, está el Tribunal de Justicia y la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Y la iglesia, la catedral. Pero, bueno, otra pregunta es que me recordaste mucho a Gustavo Sainz en tu voz. Sí, es parecida, ¿no? Es muy parecida, del escritor. Y no tocas algo referente a la UNAM. Yo ingresé en 1971 a la UNAM, a Ciencias Políticas. Entonces, no fui a Bándaro y no me arrepiento porque era una cola 1000 veces más larga que el que se hace para las tortillas. Me imagino. Entonces, mucha gente fue de embalde porque no llegó, ¿no? A ver a la chica que se encueró. Imagínense que hubieran ido nada más para eso, qué decepción. Bueno, entonces, pues, tiene que ver algo con con la novela oscura, tiene que ver algo con la narrativa. ¿Es una novela del género narrativo? Sí, claro, por supuesto. Y también le digo, de hecho todas las novelas son del género narrativo. Todas Claro, cuentan claro. una historia. Y también le cuento de una vez que también se habla bastante de la UNAM. Se habla en especial de lo que era entonces el Centro Universitario de Teatro, que tuvo una época como muy brillante de obras muy interesantes, puestas, escenificadas, actuadas por los estudiantes. Había muestras de teatro también como de grupos estudiantiles, y uno de los grupos que están, pues es el grupo de teatro que yo me invento, que es donde está mi protagonista. Ajá. Claro. Y por último, si sabes lo que significa tu apellido. Creo yo que sí. Sí, significa escudo Ujú. en náhuatl, ¿verdad? Sí. Bueno, pues gracias por las respuestas, ¿eh? Gracias a ustedes. Bienvenido. Señor. Gracias. De hecho, Gabriela no está estudiando en arte dramático, ¿no? No, ella está estudiando en la Facultad de Contaduría. Y creo que, bueno, a mí una parte que me gustó mucho de la novela es cuando hablas de los recorridos que había que hacer para llegar a CEU en esos tiempos. Dios. Sí. Sí, porque en aquella época no existía, o sea, existía la línea 3 del metro, pero llegaba hasta Centro Médico. Y después a ver cómo le hacen para irse de ahí hasta universidad. No existía todo ese tramo que va de Centro Médico hasta CEU, pues. Y ni para tomar un Uber. No, porque ya no digamos que no existían Uber, no existían teléfonos inteligentes para llamar al Uber. Pues, ¿cómo? ¿Alguien más que quiera, por favor? Sí. El Uber. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo no te conocía en lo personal. Se me hizo muy interesante todo lo que nos has compartido. Mi pregunta es, bueno, es que, a mí en lo personal
siempre que algo trata, sobre todo en el cine, yo creo que soy un poco más cinematográfico que literato, sin embargo, obviamente me gustan las dos. Pero siempre tengo una imagen muy psicológica, o bueno, siempre se me evocan muchos temas psicológicos cuando se trata de apariciones que solamente una persona ve, ¿no? Como decías, ¿qué o quién es lo que se le aparece, ¿no?, a esta protagonista? Entonces mi cuestión sería, para acercarme a tu novela cuando la pueda leer, sería ¿qué elementos psicológicos, así en lo general, podrían aparecer en la novela, así en lo general? Esa sería mi pregunta. Bueno, mira, gracias. Les voy a contar un secreto de la novela. No lo cuenten. Si lo cuentan, me voy a enterar de que fueron ustedes aquí en Texcoco y les voy a venir a reclamar, porque nomás lo he dicho aquí, y es en serio. En la novela hay personas que llegan a pensar que Gabriela tiene un problema psicológico, que podría tener, por ejemplo, esquizofrenia paranoide, ¿no? Que es un padecimiento que quienes lo tienen a veces oyen cosas, ven cosas, ¿no? O que también podría tener una especie de fuga psicótica, que es otro padecimiento en el cual hay en ocasiones síntomas semejantes, ¿no? Y también se podría hablar, si quieres tú, de otra cosa que a veces se conoce como desorden disociativo de la identidad, lo que antes se conocía como personalidad múltiple, ¿no? Pero aquí les va el secreto. Todas esas son hipótesis que los personajes de la novela pueden tener respecto del comportamiento de Gabriela, pero yo desde aquí afuera del libro, yo les digo que lo que pasa en el libro, incluyendo los asuntos sobrenaturales, ahí adentro sí pasa. O sea, lo que está pasando literalmente sí es cierto, ¿no? Porque sí ocurren varios fenómenos así como extraños, sobrenaturales, y las personas que los viven, los personajes que los viven, tienen problema para interpretarlos, pero yo les digo que sí son. Lo comento porque extrañamente, ahora que he estado como presentando la novela en varios lugares y también para clubes de lectura por internet, me preguntan eso, si Gabriela tiene algún padecimiento, yo les digo no. O sea, lo que sucede en el libro, pues literalmente lo sobrenatural, pues no puede pasar en el mundo, eso no es cierto. Pero en el libro sí, pues, ¿no? Es en ese sentido también una narración de corte fantástico. Eso. ¿Tenemos tiempo para más? Sí, se quedan como 5 minutitos. Si alguien quiere. Ay, anímense, Aneles. Dijiste que el teatro te enseñó muchísimo. Eso me intriga y te preguntaría qué aprendiste del teatro y sobre todo cómo informa ese aprendizaje tuyo. No tanto, y que también me gustaría que hablaras un poco de qué virtudes le ves al teatro, a ese teatro de México en los 70s, en quién estás pensando, pero en lo particular, ¿qué aprendiste tú del teatro? Ay, mira, yo aprendí del teatro a hacer hablar a los personajes, a crear diálogos. Esta novela tiene muchos diálogos. Ahora están, entiendo yo, un poco de moda las novelas en donde nada más una sola voz dice y dice y dice todo, ¿no? Como un caudal. Pero esta novela está muy dialogada, habla mucha gente. Y esa forma de dialogar está directamente tomada del teatro. Para mí es como un gran aprendizaje que tuve como escritor, perdón. El crear diálogos, ese es básico para mí. También como persona, fíjate, pues yo aprendí varias cosas. Yo soy una persona muy tímida, yo soy una persona muy introvertida. Me cuesta mucho trabajo subirme a un escenario como pues hablar, ¿no? Yo era incapaz de hacerlo hasta que empecé a estudiar teatro, literalmente. Y con el teatro aprendí una cosa muy chistosa, una especie de truco que me sigue funcionando hasta el día de hoy, que es que cuando yo me subo a un escenario como lo que estoy haciendo es interpretar un papel. Estoy haciendo el papel de una persona que no tiene miedo de hablarle a otras. No, en serio, pues así funciona. Pruébenlo si un día tienen que hacer algún tipo de expresión oral enfrente de mucha gente. Imagínense que no son ustedes, sino que son alguien que no le da miedo y sí funciona, en serio. Se los garantizo. Y ¿sabes qué? El teatro tiene para mí como un valor muy importante porque es algo que se hace con el cuerpo. No hay ninguna barrera entre uno y las otras personas.
y uno lo ve como espectador y uno lo siente también cuando está encima del escenario. A lo mejor uno es muy joven a veces o muy inexperto o muy poco capacitado pues, para entender ese tipo de comunicación, pero lo cierto es que existe. Uno la puede tener esa especie de interacción como muy elevada, como muy intensa en otras circunstancias, o sea, en un concierto de música, en un servicio religioso, qué sé yo, ¿no? Pero particularmente en el teatro, donde se nos cuenta una historia y donde se nos invita a ser parte de una historia, es una experiencia que yo creo que ningún ser humano debe perderse, porque es algo que habla pues como a las raíces muy profundas de lo que somos, de las comunidades que formamos como seres humanos, desde la antigüedad más remota, en serio. Y ya pensando como en el teatro de aquella época, si alguna vez tienen ustedes la oportunidad de asomarse, por ejemplo, a las obras de autores como Héctor Azar, como Héctor Mendoza, como Luisa Josefina Hernández, que era una de las grandes maestras de la carrera de literatura dramática y teatro, y apenas falleció hace unas semanas, una de las grandes dramaturgas de México. Si ustedes ven quizá alguna referencia a las obras de teatro que hacía también Alejandro Jodorowsky, que era que es todavía, vive aún, un artista de origen chileno que hacía teatro y cine en México, van a encontrarse ustedes con una riqueza enorme de la cual ahora se sabe poco. Una gran cantidad de obras bien interesantes, bien reveladoras, bien extrañas, a cada una a su propia manera, muy distintas de lo que ahora se considera pues el teatro o el teatro más convencional, que además pues, desgraciadamente en esta época vemos muy poco. Fue una época muy, muy rica en ese sentido. Si ustedes quieren, ya así como última, esto no tiene que ver mucho, pero sí tiene que ver mucho, se van a hacer una idea de cómo me imagino yo el mundo de los muertos. Si van a YouTube, fíjense, y le ponen en el buscador una obra de Samuel Beckett, este gran narrador, gran dramaturgo, gran narrador, gran escritor irlandés, ganador del premio Nobel, etcétera, etcétera. Le ponen Samuel Beckett y luego play, o sea, como play, reproducir o como obra. Samuel Beckett tiene una obra corta que se llama Play, que en inglés quiere decir obra, así era él. Y es una obra donde 3 personajes están en el más allá, cada uno como en su urna funeraria, y todo el tiempo están hablando. ¿Y de qué hablan? De su vida, porque ya no tienen de otra cosa que puedan hablar. Y esa es una obra bien impresionante que se ha filmado para cine, que dura como 10, 15 minutos. La pueden ver ustedes ahí en el YouTube y es una cosa tremenda. Imagínense lo que puede ser ver una obra de duración más extensa en un escenario, si una obra filmada, que uno la ve en una pantallita del teléfono o de una computadora, puede realmente ser sumamente impresionante. Ahí les dejo esa recomendación. Pues creo que tendríamos tiempo para una última. Si alguien más gusta. Hola Alberto. Hola. Mi pregunta, dos preguntas. Una, ¿en qué forma esta cuestión del contexto histórico, situar una historia de época, determina el argumento principal de una historia? Si, por ejemplo, un argumento te viene a la cabeza una idea y atendiendo ese contexto, ese mismo argumento se cambia sustancialmente o más bien no importa mucho. Pues depende del argumento primero. Un argumento en el cual cierto personaje realiza una serie de acciones, ¿no? Tiene que considerar si esas acciones son posibles en el contexto histórico en el que está, ¿no? Si empiezas por lo que quieres que haga el personaje, tienes que revisar cómo. Y si al contrario te planteas qué cosas podría querer hacer el personaje en determinado ambiente, pues tienes primero el ambiente y después las acciones o los impulsos. Pero depende mucho. Fíjate, por darte un ejemplo relacionado con la novela. Esta novela desde el principio iba a tener una protagonista mujer. Entonces, pasar como de lo que habría sido la primera idea natural, que era ambientar la novela en la época actual,
a ambientarla hace 50 años era ver qué restricciones adicionales había en su vida, ¿no? Que no habría tenido quizá de manera tan pronunciada en esta. Entonces sí había que cambiar detalles del argumento a partir de eso. Y una segunda, ¿por qué la protagonista es contadora? ¿Por qué elegiste que ella estudie contaduría? ¿Por qué elegí que estudiara contaduría? Yo no lo elegí, lo eligieron sus papás. No, perdón, no, ya sé, esto es una tontería. No, pero es que, o sea, sí, yo elegí todo, pues, y yo hice que los personajes de sus papás le dijeran, ponte a estudiar una carrera decente. Porque eso es algo que, a mí me parece que todavía se dice en algunas familias mexicanas, pero hace 50 años era como un imperativo muy tremendo en muchas familias, sobre todo en aquellas que eran más conservadoras. Siempre se le decía a los hijos y todavía más a las hijas que no debían estudiar carreras que fueran de mala reputación, de poco respeto, de pocos ingresos, ¿no? La gente tenía que ser abogada o médica, ¿no? Y ya en el peor de los casos, contadora pública, que fue lo que los padres de Gabriela le mandan a estudiar para darle permiso de irse de la ciudad al Distrito Federal. Pero lo que le dicen a ella, y lo verás si lees la novela, pues es una cosa que yo llegué a escuchar, ¿no? Que a ella le dicen que estudie algo de provecho, que estudie algo que le dé dinero, que demuestre que no habría hecho mejor quedándose en su casa esperando a casarse y que no se meta con gente de mala nota, que sean artistas o que sean, entre comillas, desviados. O sea, así dice el papá, porque yo lo escuché decir así. Pues les agradecemos muchísimos. De verdad, muchísimas gracias a Texcoco por hacer este tipo de actividades, porque es buenísimo que haya ferias de libro en todos lados. A ustedes por habernos acompañado, a Línea Diego por haber traído a sus papás acá, me da mucho gusto. A la Brigada para Leer en Libertad, por supuesto, por invitarnos, y pues Alberto por habernos contestado todo esto, a todo el personal. Si se dan cuenta, hay un montón de gente trabajando en diferentes áreas para que todo esto sea posible, desde quien puso las sillas hasta la transmisión en vivo. Estamos muy agradecidos y pues así es. Esperamos verlos pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto, gracias, Raquel.